día de hoy iniciamos el programa con una invitada muy especial. Sí, se viene el aniversario de Lima, se viene el aniversario el próximo 18 de enero y se cumple a su vez también el primer año de Rafael López Aliaga. Por eso hemos traído a Mariana Alegre, directora de Lima, ¿Cómo vamos?, quienes acaban de sacar una encuesta sobre cuán satisfechos estamos los limeños de vivir en una ciudad donde desgraciadamente no tenemos un buen transporte público, donde no tenemos acceso a lugares públicos para disfrutar el verano y donde desgraciadamente hasta el momento, y no es solo responsabilidad de la Municipalidad de Lima, la inseguridad está cundiendo. Buenas noches, Mariana, gracias por estar acá. Buenas noches a ustedes, un placer que me reciban. Sí, cuéntanos, ¿qué es lo que ha descubierto, digamos, o ha constatado la encuesta de Lima, ¿Cómo vamos? Sí, bueno, como cada año nosotros trabajamos esta encuesta para recoger la opinión de ciudadanos y ciudadanas, tanto de Lima como de Callao. Y lo que nos interesa saber son sus opiniones para que esto pueda servir de evidencia para determinar políticas públicas, tomar decisiones a nivel social, etcétera. Tenemos unas sorpresas en esta edición de la encuesta porque si bien, como todos los años, se repite que el principal problema para limeños y chalacos es la inseguridad ciudadana, en segundo lugar ahora tenemos casi un triple empate con temas vinculados a temas ambientales, de contaminación ambiental, pero sobre todo el tema de residuos, o sea, de basura. Y luego el tema de corrupción de funcionarios, ¿no? Yo estoy ahí haciendo un poco el símil entre que tenemos pues, problemas de basura física, sólida, y de basura moral, ¿no? Y sin embargo, el tema de transporte público, que siempre ha estado en los primeros 3 lugares de problemática, ahora está ubicado en el 5º lugar. No necesariamente porque hayamos mejorado en términos de servicio, pero al menos pareciera que se está sintiendo que se está trabajando en el tema, ¿no? Entre la inauguración del metro, entre las reformas de transporte, las idas y las vueltas. Sin embargo, el tema de basura, que se ha vuelto el más importante para mucha gente ahora, parece un asunto no desatendido, ¿no? Ahora, el alcalde, el señor Rafael López Aliaga, llegó hacia la alcaldía con este mensaje de Lima potencia mundial, ¿no? Llegamos al primer año de gestión y cuánto de este discurso, que ya es un tema más político, se ha hecho visible. Claro, se han movido los temas, pero ¿qué podríamos rescatar? O sea, siendo abogados del diablo, ¿qué podríamos nosotros rescatar y decir, al menos en este punto hemos mejorado? Sí, a ver, bueno, lo primero creo que hay que tener en cuenta que la gestión urbana, por el caso de la capital, no solamente está en manos de la Alcaldía Metropolitana. De hecho, la Alcaldía Metropolitana es una institución con relativamente pocas competencias y menos presupuesto, con lo cual tiene que haber un trabajo muy articulado en relación a otros actores del gobierno, por ejemplo, la Autoridad de Transporte Urbano, para el caso de transporte público, pero también con otros niveles de gobierno. Y yo creo que ahí, viendo un poco al tema político, parte de las banderas del alcalde actual fue justamente ser una oposición a quien era en ese momento presidente de la República, el señor Castillo, y eso generó a su vez una suerte de confrontación a nivel del gobierno nacional que se refleja justamente en que se empiezan a trabar proyectos, ¿no? Por ejemplo, ese tema como el tema del Metro 2 u otros. Entonces, hay un escenario difícil en general para las alcaldías metropolitanas, pero que tiene que resolverse desde justamente la buena voluntad de diálogo, de alianzas, que es algo que quizá no estamos viendo en esta gestión concretamente. El tema del uso de los espacios públicos, estamos viendo que Miraflores, Barranco, Lince, todos los espacios están siendo retomados por autoridades que no quieren que la gente te leído diciendo sea feliz. ¿Qué se puede hacer para tener acceso a los espacios públicos en una capital en la cual hay pocos árboles, en la cual el aire se respira muy mal? ¿Y cómo hacer para que los ciudadanos también se empoderen y regresen a esos espacios públicos? Sí, y aprovecho que mencionas el tema de la calidad de aire, que ha salido como el principal problema ambiental para limeños y chalacos, tanto por fuente industrial como por fuente de vehículos. Pero tal cual, las ciudades son principalmente su espacio público, ¿no? Y esta suma de espacios que no solamente son parques y plazas, también son veredas, pistas y otros espacios por los que transitamos, vivimos, estamos de manera conjunta, colectivamente o incluso individualmente. El problema aquí está en que el uso del espacio público como tal
suele ser espontáneo. No suele venir a partir de intereses particulares o colectivos y se aprovecha y se potencia. Entonces, una ciudad viva, vibrante, segura, tiene mucha gente en la calle usando el espacio público de maneras distintas. Eso también genera prosperidad, genera desarrollo económico, genera oportunidades, ayuda a reducir la desigualdad si es que se utilizan con políticas públicas de bienestar. Y yo creo que eso es justamente lo que no están viendo las distintas autoridades que ahora están más bien ocupadas en prohibir que los chicos jueguen fútbol, en prohibir que algunos deportistas usen el mar, en prohibir que las señoras hagan bailes en los parques. Y se desperdicia en verdad el esfuerzo, además que contrapone a la propia autoridad con sus propios vecinos. Y no se dan cuenta que en realidad esa capacidad de gestión que corresponde a las autoridades y a los funcionarios está justamente en ese llevar a buen término lo que ocurre en el espacio público, ¿no? La versión fácil es prohibir, por eso yo digo, parece que lo que quieren es no hacernos felices, porque lo más rápido y lo más directo es prohibido aquí, prohibido allá, prohibido esto, prohibido lo otro, y no tiene ningún sentido porque están desnaturalizando la idea de ciudad. Ahora, las autoridades sostienen que para hacer todos estos tipos de cambios es importante el presupuesto. La Municipalidad Metropolitana de Lima maneja un buen presupuesto. Entonces, ¿cuánto de esto en esta encuesta ha denotado de que si hay presupuesto no se hacen obras, no se hacen acciones? La ejecución presupuestal de la municipalidad tampoco está tan bien, no ha cerrado con un buen porcentaje, ha habido bastante crítica, pero ¿cómo se encamina esa lectura? Sí, a ver, bueno, de hecho la Municipalidad de Lima, comparativamente hablando con otras urbes en la región, no es que tenga demasiado presupuesto, es más, tiene relativamente poco, si es que lo distribuimos, por ejemplo, por un per cápita, ¿no? Recordemos además que el carácter especial de la autoridad es que tiene estos 3 niveles de gobierno, o sea, es gobierno distrital a nivel de cercado, donde tiene funciones plenas en ese sentido, gobierno metropolitano y también es gobierno regional, con las complejidades que esto implica, porque además no se ha terminado de reglamentar el régimen especial y hay una serie de problemas ahí de gobernanza. Sin embargo, vemos cómo en la encuesta de manera concreta el problema de corrupción de funcionarios es una problemática severa, especialmente para los niveles socioeconómicos más altos. En el caso del nivel socioeconómico más bajo, que es el E, esa problemática no aparece como una preocupación. ¿Qué cosas sí les preocupa? Por ejemplo, la calidad de agua potable. Ciertamente, no tienen acceso a este elemento básico para la vida, ¿no? Entonces, uno no puede preocuparse de estos otros elementos, entre comillas, inmateriales, si es que no tienes resuelta pues, la vivienda, el agua, ¿no? lo mínimo indispensable. En términos de caminar Lima, digamos, de circular en bicicleta, el retroceso ha sido evidente porque se han quitado lugares para tener acceso seguro de bicicletas. Han habido muertes muchísimo, o sea, un número bastante notorio de gente que ha muerto, que no ha pasado absolutamente nada. ¿Y cómo se puede retomar de alguna manera con las autoridades, pero también desde los colectivos de gente que usa bicicleta, para que se haga como en otras urbes, ¿no? Y no sea al revés? Sí, además se ganó muchísimo con la pandemia, ¿no? Con todo lo costoso que implicó en términos de salud, de nuestros seres queridos que partieron y tal. Hubo un avance enorme en reconocer justamente el valor del espacio público, la utilidad que se tiene, el servicio que nos da, ya más allá de movernos, ¿no? Y a partir de ahí es que surgieron las ciclovías emergentes, surgió el uso del espacio público para mercados, ferias, terrazas de restaurantes, etcétera. Todo lo que hace justamente que la ciudad se mantenga viva, que se mantenga vigente, ¿no? Actualizada, si quieres, a lo que está pasando y que se pone a servicio de la gente. Ahora, efectivamente, hay un retroceso grande, no porque, ojo, y acá yo soy crítica también, las ciclovías que se están diseñando no se están diseñando bien, entonces generan a su vez problemas y complicaciones, pero eso implica mejorarlas, no eliminarlas. Volvemos un poco al mismo escenario de prohibir porque no soy capaz de gestionar. Y eso mismo ocurre en términos de espacio público. El otro día bromeando en redes sociales digo que me he encontrado con un subgrupo de personas que odian los árboles. Yo no sabía que eso podía existir, ¿no? O sea, porque claro, no, que me trae insectos, que me trae bichitos, que me trae ratas, que las hojitas se caen, ¿no? Entonces, un poco es esta lógica de resolver el problema eliminando de raíz, en este caso el árbol, o el acceso al mar, o el acceso al parque, no tiene sentido, o sea, no tiene razón de ser cuando uno evalúa, en este caso concreto de los espacios públicos, las áreas verdes, el valor ecosistémico que generan. Ahora,
¿qué es lo que a la población le preocupa en toda la encuesta? O sea, ¿qué es lo que primero, qué recomendación le da al alcalde? ¿Qué es lo primero que tendría que hacer, o sea, Sí. para tratar de solucionar ese tema? Ciertamente es la seguridad ciudadana y aquí tenemos que entender esto desde una lectura bien interesante, porque además recordemos que estamos frente a una encuesta que recoge la opinión de la ciudadanía. No estamos frente a datos objetivos, por ejemplo, de indicadores de violencia, ni tampoco a especialistas técnicos que van a proponer soluciones basadas justamente en evidencia, en estudios. Estamos hablando de lo que la gente siente, que es sumamente importante, pero también hay que entenderlo desde ahí. Entonces, la seguridad ciudadana es un problema y cuando les planteamos un abanico de opciones sobre de qué manera podrían mejorar su seguridad ciudadana, la tendencia de la mayoría de ciudadanos de Lima y de Callao es optar por medidas, digamos, clásicas, represivas o policiales. Más serenazgo, más cámaras, más casetas de control, ¿no? Y ya sabemos que esos mecanismos no necesariamente funcionan o por lo menos no funcionan solos. Las otras opciones que también ofrecemos en la lista de opción múltiple tiene que ver, por ejemplo, con organización vecinal, que aparece relativamente alta, pero también con mejoramiento de espacio público, iluminación y otros elementos más blandos, entre comillas, desde la mirada policial, pero que justamente ayudan a recomponer lo que implica la vida en sociedad y que eso hace determinante el cambio en términos de seguridad. ¿Eso implica conciencia ciudadana? Implica, y tenemos también unas preguntas bien interesantes porque aquí, ojo, estamos siempre criticando, por supuesto, a las autoridades cuando no hacen o cuando hacen mal las cosas y también saludándolas cuando lo hacen bien, pero también hay una enorme responsabilidad por parte de los ciudadanos, de las ciudadanas, de no solamente pues, cumplir con pagar nuestros tributos o en general hacer un rol ciudadano, pero hemos encontrado y hemos hecho una pregunta bien interesante sobre niveles de tolerancia a una serie de comportamientos ciudadanos. Y, por ejemplo, a las personas les genera más rechazo saltarse, o sea, que alguien se salte la fila, que se salte en la cola, a que se pague una pequeña coima para acelerar un trámite municipal. Y eso nos refleja justamente ante lo que estamos. Hablabas tú de la basura moral, ¿no es cierto? La corrupción directamente. ¿Cuánto daño le hizo la gestión de Susana Villarán, que apostaba por los parques o el diálogo, después a los alcaldes que siguieron, ¿no? El caso de Castañeda Ocio y ahora López Aliaga, a que esa mirada de ciudad se vuelva a reinstalar? Sí, a ver, yo creo que aquí más que, o sea, creo que se mezcla y malamente, digamos, la ideología política, la tendencia política de los alcaldes, que tienen un rol político, por supuesto, ¿no?, con las soluciones técnicas y con las funciones. Porque, por ejemplo, alcaldes que van a promover más cemento, más vías para carros, podrían hacer eso, pero hacerlo bien. Y podrían justamente ofrecer vías que ofrezcan fluidez y que ofrezcan seguridad a conductores, a peatones, a ciclistas, resolviendo el problema que en teoría están buscando resolver. Por más que otra tendencia quiera decir, bueno, nada, yo pues sale más por bicicletas o por peatones. Al final el objetivo es que nadie muera atropellado, que todos podamos movernos con mejor capacidad y con más eficiencia. Entonces, cuando lo que acaba ocurriendo es que hay una contraposición en que se vincula las propuestas técnicas válidas, con evidencia y tal, con justamente ideologías políticas, el asunto se transforma. Yo hablo de que al final todos como ciudadanos queremos lo mismo, queremos vivir mejor, con un mejor transporte, con una mejor economía, con mayor seguridad, etc. Las maneras como hacerlo pueden variar. Y es razonable cuando estamos frente a debatiendo argumentos técnicos. Pero cuando el asunto es no quiero hacer ciclovía o espacio público o árbol,